¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y soy maestro y pastor de la iglesia Cuartel de Dios acá en el sur de Monterrey. A la 1 p.m. todos los domingos nos reunimos. Aquellos que no tienen iglesias, cuando quieran venir, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar esta semana acerca de un principio que es más bien del tema la oración con sus principios. Para todas aquellas personas que quieren conocer más de la oración, te invito a ver los videos que vamos a publicar hoy lunes, el miércoles y el viernes. Ok, entonces muchas personas no entienden qué es la oración. Y Dios ha hablado en mi vida y me está diciendo, Adrián, es importante que las personas entiendan qué es la oración, porque si ellos supieran que la oración eficaz del justo puede mucho, ellos entenderían que si hacen las cosas eficazmente, tendrían el poder mío disponible a su disposición. En otras palabras, lee Santiago capítulo 5, versículo 16, que dice la oración eficaz del justo puede mucho. Son dos condiciones, eficaz y justo. Todos somos justos en Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús somos justos. Caminamos en su justicia. Pero el otro problema es que no todos los que estamos en Cristo Jesús, o la otra condición, no todos los que estamos en Cristo Jesús, somos eficaces. Porque para ser eficaces tenemos que aprender la palabra de Dios y tenemos que aprender sus principios de cómo funciona la palabra de Dios. Y cuando llega el tema de la oración, lo que hacemos es que todos los que creemos en Cristo, los creyentes, metemos todos los tipos de oración y todos los principios en una licuadora y queremos que se haga un batido y que salga el extracto de una oración perfecta. Y es imposible, porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene principios para cada cosa de las que hace. Entonces, Dios ha puesto en hoy enseñar tan rápidamente qué es la oración. La oración se compone de diferentes tipos de oración, que hoy no voy a entrar en esos hasta el miércoles. Entonces la oración se compone en diferentes tipos de oración. De esos tipos de oración salen leyes o principios que tienen cada tipo de oración. Pero también a su vez hay reglas que gobiernan todos los tipos de oración. Por ejemplo, un tipo de oración que puede ser la intercesión, otro la de ruega y súplica, tienen diferentes leyes cada una, pero todas tienen una regla en particular. Por ejemplo, todas tú le tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús y con fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú oras al Padre. Todos los tipos de oración oras al Padre. Jesús es la llave que abre todas las oraciones. Y tienes que orar con fe creyendo que cuando tú oras a Dios, Él ya te dio lo que tú le estás pidiendo, ya sea para otra persona o para ti. Entonces hay reglas, ya aprendiste las reglas. Por ejemplo, si tú estás viendo un partido de fútbol americano, no esperes que alguien meta un home run. ¿Por qué? Porque son diferentes reglas las que se operan en el béisbol y en el fútbol americano. Igual pasa, pero todos son deportes, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Todos son oración, pero hay diferentes tipos de oración. Hay deportes, pero hay diferentes tipos de deportes que tienen diferentes reglas, ¿no? Pero al final hay muchos que tienen reglas en común o cosas en común. ¿Cuáles son las cosas en común? Que tiene principios, tiene árbitros, tiene jugadores y tiene marcador, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo mismo pasa con la vida. Si tú quieres aprender a ser eficaz, en tu vida de oración, te recomiendo no te pierdas el video del miércoles y del viernes, donde el miércoles vamos a hablar de los tipos de oración y los principios que gobiernan esas oraciones, y el viernes vamos a hablar de los puntos importantes y las reglas de la oración, ¿ok? Si yo te pregunto ahorita, ¿qué es la oración? Muchas personas tienen una vaga idea de qué es la oración. Pero en concreto, la oración es comunión con Dios. Tú tener comunión con Dios, tener compañerismo con Dios. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Tú tener comunión con Dios. ¿Qué significa tener comunión? Significa que tú puedas venir delante de Dios, a Dios y hablarle a Dios y esperar que Él te hable. Muchas personas, cuando venimos en oración, que queremos orar y nada más nosotros decirle a Dios sin esperar escuchar de Dios. Y la Biblia no enseña que eso no es una comunión. Una comunión es cuando tú hablas y Él te habla. Cuando tienes una relación de parejas, tú esperas ir con tu esposa, con tu novia, platicas con ella y esperar que ella te platique a ti, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar de Dios en una oración. Es muy fácil llegar a aventar una oración que yo le llamo una oración de palomitas de microondas, porque las aventamos en el micro y queremos que en 2 minutos ya esté. Y queremos venir delante de Dios y poner nuestras peticiones y hacer todo en 2 minutos y esperar que ya todo esté. Es imposible, es una falacia eso no es una comunión. ¿Por qué? Porque Dios te dice que la oración es una comunión entre tú y Dios. En otra palabra, es una comunicación bilateral en donde tú vienes a Dios
y le dices, le das gracias a Dios por tu vida, le pides a Dios perdón por tus pecados, le das gracias a Dios por todo, adoras a Dios por lo grande que es, lo alabas por lo hermoso que Él es y por todo lo que te ha dado, y después tú pones tus peticiones delante de Dios y le dices, Padre, tengo esta necesidad, o te pido esto por otra persona, etcétera, etcétera, ¿ok? Y después de eso, una vez que tú le pones a Dios tus peticiones, tú le alabas a Dios y le das gracias. Y cuando tú empiezas a alabar a Dios y darle gracias a Dios por lo que le acabas de pedir, Dios empieza a comunicar contigo, porque esa es la actitud, esa es la atmósfera en la que a Dios le gusta moverse. Una atmósfera de gratitud cuando tú crees que tú lo que le pediste a Dios, Dios te lo va a dar o ya te lo dio y empiezas a glorificarlo. La Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y creyendo que Él era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. En otras palabras, si tú quieres escuchar de Dios, fortalécete en fe, dando gloria a Dios en ese momento que estás orando y creyendo que es poderosamente para hacer lo que Él te había prometido. Y cuando tú le das gloria a Dios en ese momento, Dios empieza a hablarte a tu vida. ¿Para qué te habla? Para darte dirección. Te da una paz y una tranquilidad para decirte la oración ha sido contestada. Y una vez que tú sientes esa paz y tranquilidad, tú te puedes parar alegremente y decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya sé que su oración, la oración mía fue contestada. Y no tengo ninguna duda. Y nadie me puede sacar que ya fue contestada. Porque Dios habló a mi vida y me dio paz. Pero en cambio, cuando una persona ora y se para a orar rápidamente, se sienta a orar rápidamente 2, 3 minutos y le dice, ay Señor, pues que se haga y se va, no siente paz esa persona. Si te has fijado, no siente paz. No está plena, segura en que Dios va a responder. Y luego después cuando dice, bueno, pues ya le oré a Dios para ver qué pasa. ¿Te das cuenta? No está segura. Pero cuando tú siempre vengas en oración, dice Dios, métete en tu closet. Meterse en el closet no físicamente en el closet. Métete en tu espacio. En otras palabras, sé intencional con Dios. Métete tú a tu closet. Sé tú intencional con Dios. Las oraciones tienen que ser intencionales con Dios. Tú tienes que venir delante de Dios intencional. Decirle, Padre, te veo hoy a las 8 de la noche para ser intencional y orar contigo para poner estas peticiones. Y vienes delante de Dios y eres intencional con Dios. Y cuando te metes en esa atmósfera, en ese closet con Dios y lo empiezas a alabar y lo empiezas a glorificar y pones tus peticiones delante de Dios y Dios te empieza a hablar, aleluya, te paras y dices gloria a Dios, porque sé que Él me contestó, porque sé que todo Él ya me contestó, porque su palabra así lo dice, que todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Ese es el tipo de oración que necesitas aprender. Pero vuelvo a lo mismo. Hoy estamos hablando nada más del tema de la introducción, de que hay una oración eficaz que tenemos que hacer. Hay un pastor un maestro que ya murió que se llama Kenneth Hagin, que dice que para que Dios obre en la vida de un ser humano, Él está limitado a nuestras oraciones. ¿Por qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando cuando Dios hizo al hombre, le dio todo el dominio de la tierra para que el hombre fuera el diosito pequeño de esta tierra y Dios gobernara por medio del hombre en la tierra, pero cuando el hombre pecó, se lo dio al diablo. Entonces cuando el hombre pecó, el diablo se volvió el dios de este mundo. Por eso la Biblia ahí lo dice, que el diablo es el dios de este mundo. Lo dice en 1 Corintios, es el dios de este mundo, ¿no? Entonces, al volverse el dios de este mundo, Dios tiene principios y Él no los puede traspasar porque por eso es Dios, porque Él tiene principios, tiene límites que Él mismo puede. Uno de los límites que Dios puso es que Él no puede pecar. Eso lo hace Dios, Él no puede pecar. Al igual hay principios en su palabra que Dios no puede transgredir. Y uno de los principios es que Dios no puede obrar en la vida de las personas a menos que se lo pidamos. Porque si Dios pudiera obrar en la vida de las personas solamente porque Dios quiere, entonces todo el mundo sería salvo y nos iríamos ya al milenio y estar con Dios. Pero no es así. Por eso Dios dejó principios para que tú y yo nos comuniquemos con Dios y pidamos por las personas, intercedamos por las personas que no conocen a Dios, roguemos y supliquemos por las personas que estamos en Cristo para que nuestro entendimiento se haga mayor en el conocimiento de Él y seamos eficaces en la oración. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y recuerda, próximo miércoles y viernes el resto de la enseñanza. Y cuando quieran nos vemos en la iglesia Cuartel de Dios en el sur de Monterrey. Adrián Montemayor, un abrazo, bendiciones y que Dios te prospere grandemente. Abre los ojos de tu entendimiento para que conozcas más acerca de Él y de lo que Él tiene para tu vida.